Vamos a ir al libro de Ruth, por favor, libro de Ruth. Hemos estado ya varios domingos hablando sobre Ruth, y Ruth es un libro apasionante porque nos decíamos el domingo pasado que ella nos enseña lecciones de vida, lecciones importantes. Y hoy a mí me sorprende porque casi nunca planifico exactamente las cosas como se van a dar, pero justo hoy toca el tema de la cena, y precisamente al final del capítulo 2, versículo 20 en adelante, el Señor nos quiere hablar sobre este tema de lo que es el amor de Dios, la pasión de Dios para con nosotros. Y damos gracias al Señor por tener tanta pasión por nosotros. Usted va a dar cuenta que Dios es un Dios tan cuidadoso con nosotros, un Dios tan que nos bendice todo el tiempo. Allá en capítulo 2, en el versículo 20, algunos decían que prácticamente como que Ruth no conocía realmente a Boaz, no sabía realmente quién era él, pero dice en el versículo 20, cuando Noemí escucha lo que Ruth le ha dicho de que Boaz le dijo que se quedara ahí en el lugar donde estaban trabajando, dice en el versículo 20, y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, está hablando de Boaz, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y es interesante porque aquí en este versículo Noemí usa una palabra que es sumamente importante dentro de la teología bíblica, y es la palabra Goel. Cuando él dice ahí que este es un pariente que nos puede redimir, Noemí está haciendo referencia a lo que se llama la ley del redentor, del pariente redentor en el Antiguo Testamento. Este tipo de ley es detallada en capítulo 25 de Levítico y también en Deuteronomio. Y a mí me gustaría que nos detuviéramos un poquito a ver este término importante del Goel. Dice ahí en el versículo 21, dice, y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salga con sus criadas y no que te encuentres en otro campo. Estuvo pues con las criadas de Boaz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, que duraba más o menos como 1 mes y medio trabajando en el campo. Entonces Noemí estaba con Ruth, vivían juntas, y de alguna manera como que Noemí se empieza a dar cuenta y dice, oye, Ruth está joven y es necesario que ella se case. Entonces ella va a hacer referencia a la ley del Goel, a la ley del pariente redentor, que es un pariente que la puede redimir a ella. Y vamos a hablar un poquito de eso el próximo domingo, pero a mí me gustaría que viéramos primero las dos aplicaciones que se daban a la ley del Goel y que tienen que ver siempre con nosotros, siempre ese pueblo de Dios que tiene que ver. Entonces dice la palabra, ahí en Levíticos 25, por favor, Levítico 25. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. En el versículo 23, la primera aplicación que tenía la ley del pariente redentor era sobre la tierra. Dios le había dado a cada familia de Israel una porción de tierra, y Dios había establecido en la ley de que ninguna familia podía venderle a otra familia la tierra que Dios le había dado. Ahora, ¿qué pasaba entonces cuando en algún momento alguien tenía que deshacerse de su tierra porque no tenía que comer? ¿Qué pasaba entonces? Ahí entraba en ese caso la ley del Goel, la ley del pariente redentor. Es decir, sí se podía vender, pero tenía que venderle a uno de la misma familia para que la tierra quedara dentro de la misma familia. Y en el capítulo 25 de Levíticos, en el versículo 23, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra del Señor es mía, o sea, no es de ustedes, pues ustedes forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. O sea, Dios estableció la ley del jubileo. Cada 50 años, la persona que había comprado un terreno tenía que regresárselo al propietario anterior, al propietario original, para que la tierra se mantuviera dentro de la familia. Pero en el versículo 25 dice, cuando tu hermano empobreciere, en algún caso algún judío quedó pobre, dice, y vendiere algo de su posesión, imagínense que de pronto ese año la cosecha estuvo mal, y el siguiente año la cosecha estuvo mal también,
y ya no tiene realmente para comer y ve que los hijos se van a morir de hambre y tiene deudas, entonces el pariente a lo mejor tiene que vender esa tierra. Entonces aquí está la ley que Dios estableció como pariente redentor para la cuestión de la tierra. Y es importante esto. Dice, cuando tu hermano empobreciere, versículo 25, y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Entonces, Dios estableció la ley de que la tierra tenía que permanecer en posesión de la familia a la cual Dios se la había dado. Ahora, una de las cosas importantes que tiene que ver este tipo de ley con nosotros es que sabe que la tierra, en general la tierra es una tierra maldita. Si usted va conmigo por favor a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. La tierra fue dada a nosotros como humanidad. Simplemente la tierra fue dañada, fue maltratada, fue afectada de una manera negativa por causa del pecado del ser humano. Y vea cómo la tierra en un momento también va a ser rescatada, el planeta Tierra completo va a ser rescatado por el Señor Jesús. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 17 al versículo 18, después de que el hombre peca en contra de Dios, Dios le dice al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol de que yo te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Es decir, la tierra en este tiempo, hermano, no está en posesión de los hijos de Dios. En este tiempo, en este momento específico, la tierra está en posesión del enemigo, del diablo. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Dice, versículo 18, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Entonces la tierra, en ese momento que el hombre pecó, el castigo de Dios al hombre fue que la tierra fue maldecida. Ya no iba a producir como producía en el tiempo del Edén. La tierra empezó a deteriorarse y vemos ahora las consecuencias del mismo pecado del ser humano que destruye cada día el planeta Tierra. Usted se ha dado cuenta en las fotos que han pasado ahora en la pandemia, como lugares como la Ciudad de México, por ejemplo, que siempre se veía con contaminación, ahora en la pandemia, como la gente tuvo que encerrarse, se veía el cielo claro. En lugares como la China, se veían las ciudades, hermano, se veía todo bien bonito. Ayer estaban dando la noticia de que en Chile no se puede respirar porque volvió la contaminación. Quitaron las restricciones y la contaminación volvió. Estamos destruyendo la tierra. La tierra está maldita y dice la Biblia allá en Lucas capítulo 4, versículo 5, que todo lo que hay aquí en la tierra realmente le pertenece al diablo. Vea lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 5. La tierra está dominada por Satanás. Entonces, en un momento determinado tiene que venir un Goel, un redentor, a redimir la tierra. Dice Lucas capítulo 4, versículo 5 al versículo 8. Aquí se nos dice que vivimos en un mundo que tiene una maldición sobre él por causa de nuestro pecado y que ha sido dado a Satanás. Lucas 4, 5 dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo, o sea, todo lo que hay en la tierra, en un solo instante. Y le dijo, te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselo a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. O sea, Satanás dice en este pasaje que todo lo que hay en la tierra, los reinos, los imperios, todo el poder que hay, le pertenece a Él. La tierra está bajo el dominio de Satanás. Pero en Romanos capítulo 8 nos da la promesa de que un día, la tierra va a ser restaurada, va a ser comprada, va a ser restaurada por el Goel, el pariente redentor. Él va a venir realmente a comprar la tierra otra vez. Romanos capítulo 8, versículo 19. Vea cómo dice acá, y algunos han pensado que este pasaje describe lo que muchas veces vemos en los desastres naturales, que la tierra está clamando, está gimiendo para que Dios venga y restituya lo que tenía antes la tierra antes del pecado. Romanos 8, 19. Dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Cuándo se va a dar eso? En la segunda venida de Cristo. Dice, contra su propia voluntad,
toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Porque cuando el pecado entró, hermano, toda la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Y dice, pero gran esperanza, dice, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Algunos han dicho que cuando usted ve un terremoto, que cuando ve una erupción volcánica, es la tierra gimiendo delante de Dios, recordándole a Dios que necesita ser restaurada por Dios. Hermano, la tierra en este momento es maldita. La tierra está condenada, está siendo destruida por causa del pecado del ser humano. En 2 de Pedro capítulo 3, nos dice que un día nuestro Señor Jesucristo establecerá cielos nuevos y tierra nueva. La tierra no va a ser solamente restaurada, va a ser transformada de una manera completa. Volveremos a estar como estaba Adán y Eva en el Edén al principio, donde todo era bendición. En ese tiempo, hermano, en el huerto del Edén, no había pleito entre el león y la vaca, por ejemplo. Todo era armonía. El pecado fue lo que trajo esa división. Y en 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán como un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él, dice, prenderá fuego a los cielos y los elementos se derritirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que prometió un mundo lleno de la justicia de Dios. Un día, hermano, estaremos en el Edén como estuvo Adán y Eva. Entonces la tierra en este momento sufre, hermano, sufre por el pecado del ser humano. Entonces un día el Señor Jesús viene a comprar esa tierra para propiedad de Él otra vez. Apocalipsis capítulo 21:1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Algún día la tierra será libertada de la esclavitud de la corrupción y entonces habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta es también parte de la redención divina. Hermano, la creación completa va a ser restaurada. Hay un profeta, creo que es Isaías, que menciona que un día el bebé va a jugar, dice, en la cueva del aspid. Dice que un día el león va a comer pasto junto con la vaca. Un día, hermano, la tierra volverá a ser lo que fue antes. Un día Dios va a volver a decir que lo que Él creó es bueno. Un día. Y todo empieza, hermano, con el Goel, el pariente redentor. Jesús es el único que puede redimir la tierra. Eso que ahora están hablando como los de Greenpeace, que pelean por las ballenas y todo eso, hermano, ya Dios había prometido en la palabra que un día Él va a restaurar. Hermano, ayer estaban dando la noticia, no me recuerdo en qué lugar era, creo que la isla de Curazao. Ha llegado un montón llegó hace algún tiempo muchas algas y las tortugas están muriendo. Increíble, son tortugas marinas muriendo ahogadas, porque las tortugas salen a la superficie para respirar. Y cuando ellas tratan de sumergir otra vez para estar dentro del agua, no pueden pasar por causa de las algas. Entonces algunas se deshidratan y se mueren encima de las algas. Otras no pueden pasar la capa de las algas y se asfixian. Entonces está pasando mucho desastre natural por causa del mismo pecado del ser humano. ¿Usted cree que todo eso que botan en las fábricas, todos esos químicos, esa es parte del corazón ennegrecido del ser humano que sigue dañando a la creación que Dios hizo, hermano? Entonces un día Jesús va a venir, va a quitar el pecado del ser humano y eso va a hacer que la tierra completa sea restaurada. La segunda cosa en la que se aplicaba la ley del Goel era en cuanto a los esclavos. Vea conmigo por favor en Levítico 25, versículo 47. Versículo 47 al 49 de Levítico 25. Esta ley
nos hablaba de que muchas veces una persona a lo mejor ya vendió la tierra, pero ahora en un momento determinado se encuentra en una necesidad y ya no tiene qué comer. Ahora, ¿qué haría usted si de pronto ve que ya no tiene nada que vender y ve que su hijo, por ejemplo, está muriendo de hambre? ¿Qué haría usted? En este caso hay gente que llegaba al punto de venderse a otros. O sea, se volvía esclavo para recibir dinero para que la familia pudiera vivir. Y aquí en Levítico 25, versículo 47, Dios estableció una ley para que también los esclavos en un momento determinado fueran dejados libres. Nadie podía ser esclavo permanentemente y entonces tenía que llegar alguien de la familia para rescatar a ese esclavo. Versículo 47 de Levítico 25 dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, y después que se hubiere vendido, dice, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano a su familia lo rescatará, o si sus medios alcances, él mismo se rescatará. Es decir que, por ejemplo, imagínense que en su familia su hermano se vendió allá en su país, por ejemplo, en cualquier país de Latinoamérica, se vendió a otra persona, se empeñó y ahora tiene que servirle por cientos años. Entonces usted se convierte en el Goel, en el pariente redentor, cuando usted va y le paga a la persona la deuda que tenía su pariente y ahora queda libre. Eso es lo que hacía el pariente, el que tenía la obligación de hacerlo. No es una cuestión de que la gente si quería o no hacer la ley, era la ley de Dios. Si usted veía a un familiar en ese tipo de problemas, tenía la obligación de parte de Dios de ir y rescatarlo. O sea, no había lugar, no había opción. Entonces, es interesante que lo que el Goel hacía, lo que el Redentor hacía, es pagar el precio por el que había sido esclavizado por la situación que estaba pasando, una persona que había perdido su libertad. Ahora, en este caso, nosotros como seres humanos, dice la palabra, que cuando entró el pecado al mundo, fuimos vendidos al pecado. Nosotros fuimos esclavizados, dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1. Vaya conmigo, por favor, Efesios 2, 1. Dice ahí claramente en este pasaje que Satanás es el príncipe de este siglo y que él tiene control no solamente de la tierra, sino que él tiene control sobre cada ser humano. Y solo podemos ser libres, hermano, cuando el Goel, el pariente redentor, Jesucristo, puede venir y salvarlo. Hermano, ninguna religión te puede salvar, porque la religión ha sido hecha por gente que también es esclava de Satanás. Pero aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1, vea lo que dice. Antes, dice, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién, hermano? Al diablo. O sea, éramos esclavos del diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es decir, toda persona que no conoce a Cristo está sometido al diablo. Todos vivimos así en el pasado, dice el versículo 3, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Él solo, por la gracia de Dios, que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Hermano, Cristo pagó el precio completo de nuestros pecados. Cuando Él declaró en la cruz, tetelestai, consumado es, todo el pecado nuestro fue pagado en la cruz del Calvario. Cuando una persona decide entregarle su vida a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, en ese momento la persona es libre de todo pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 17, Romanos 6, 17 al versículo 18, dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, de la vida eterna. Ahora somos esclavos de Cristo. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor,
O sea, usted y yo dejamos de ser esclavos del pecado y esclavos del diablo para convertirnos en esclavos de Jesús. Por eso cuando estemos celebrando la cena, la copa me recuerda el nuevo pacto que tengo en Jesús. El nuevo pacto que tengo con Jesús. La cena me recuerda que quien manda en mi vida, el único Rey y Señor, es Jesús. Nadie más. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. El único que puede libertar al ser humano es Jesús. No hay nadie, hermano. Juan 8, 31 al 32. Dice, Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Solamente en Cristo podemos ser libres. No hay otra forma. Tito 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Dice, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su voluntad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. El juez redentor es aquel que viene y compra al que es esclavo, hermano. Usted y yo, cuando estábamos en Cristo, estamos vendidos al pecado. Cuando estábamos en Cristo, estamos vendidos a Satanás. El único dueño que teníamos era Satanás. Y hacíamos las cosas que Él quería, porque Él tenía derecho sobre nuestra vida. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él se convierte en el único Señor y dueño de nuestra vida, el único que manda. Por eso Jesús, cuando hablaba con la gente, le decía, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No podemos estar con un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. O estamos con Cristo o estamos sin Él. O somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Jesús. O somos esclavos de la carne o somos esclavos del Espíritu. No podemos estar en las dos cosas. Entonces ahora Cristo, que es el Goel, el pariente redentor, ha pagado por cada uno de nosotros. Y es interesante porque una de las cosas que a veces a nosotros nos cuesta entender, o por lo menos a mí a veces me cuesta entender, es cómo Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, en algún momento de nuestra vida, Él se considera como alguien igual que nosotros. Es decir, el Señor Jesús se considera nuestro hermano mayor. O sea, se considera como parte de nuestra familia. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29. Uno de los privilegios que usted y yo tenemos, no solamente llamar a Jesús Señor, sino que dice la Biblia que Él es nuestro hermano mayor. Vea lo que dice el versículo 29, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Imagínense qué privilegio cuando Jesús me compra, no solamente se convierte en mi Señor y mi Salvador, se convierte en mi hermano mayor. Es decir, eso está indicando que hoy soy parte de la familia de Jesús. Por eso Él pagó el precio por nosotros. Por eso estuvo dispuesto a sufrir todo lo que tenía que sufrir. Por eso tuvo que pasar todo lo que Él tuvo que pasar para podernos dar salvación y vida eterna. Hoy que celebramos la cena, ese pan me va a recordar cuánto le costó a Dios. Hermano, la salvación es gratis, pero a Dios le costó todo. Usted se imagina lo que Dios sentía en el cielo, viendo a su Hijo sufrir en la cruz del Calvario. Usted se imagina lo que el Padre sentía cada vez que escupía en el rostro de Jesús. Usted se imagina lo que sentía el Padre cada vez que le metían un clavo en el cuerpo de Jesús. Usted se imagina qué hubiera hecho usted como mamá, por ejemplo. Imagina que de pronto usted ve que viene alguien
y le da una cachetada a su bebé, a su niña, ¿qué haría usted? Se vuelve como leona, pues como una fiera y lo ataca. ¿Por qué? Porque es su hijo. Ahora imagínense, Dios tenía todo poder para poder destruir a todos los seres humanos que estaban haciéndole daño a Jesús, pero no lo hizo porque él sabía que era la única forma de darnos salvación y vida eterna. Amado hermano, mire, cuando tomemos la cena, recuérdese, ese pan me recuerda cuánto Dios me amó. Y la copa me recuerda cuánto derecho Él tiene sobre mi vida. Yo no sé realmente cómo estamos en este momento en nuestra relación con Dios, en nuestra vida cristiana. Pero la ley del Goel me recuerda que yo era esclavo y ahora soy libre. Que antes era vendido al diablo, ahora soy vendido a Dios. Que antes era propiedad del enemigo, ahora soy propiedad de Dios. Que antes estaba dominado por la carne y el pecado, ahora estoy dominado por el Espíritu Santo. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando en esta mañana, Dios quiere que entendamos el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta mañana estamos celebrando la cena, Señor. En esta mañana, Señor, vamos a recordar ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias, porque no, Señor, no te detuviste. Señor, viste la necesidad que teníamos. Viste que habíamos sido vendidos por causa del pecado, Señor, a Satanás. Tú viste que estábamos, Señor, dominados por la carne. Tú viste, Señor, que estábamos dominados por el pecado en nuestra vida. Pero, Señor, cuando venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él, Señor, nos da salvación y vida eterna. Él, Señor, se convierte ahora en nuestro hermano mayor. Y tú, Padre, te conviertes en nuestro Padre, en alguien, Señor, a quien podemos hablarle. Tenemos ese privilegio, dice la palabra, de acercarnos a tu presencia, al lugar santísimo. Antes estábamos condenados, hoy tenemos salvación. Antes íbamos camino al infierno, hoy estamos camino al cielo. Antes estábamos alejados de ti y éramos enemigos tuyos. Ahora estamos cerca de ti y somos tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te queremos pedir. Padre, perdónanos. Porque muchas veces se nos olvida, Señor, que nuestra vida te pertenece a ti. Padre, aquellos que están en este momento en sus casas, Señor, conectados por Zoom o por Facebook, Padre, bendícelos. Cada uno de ellos, Señor, son hijos tuyos, Señor, lavados con la sangre de Jesús. Que ellos recuerden, Señor, que son especiales para ti. Que los que estamos acá también reunidos, recordemos que somos especiales, que tú pagaste un precio enorme por cada uno de nosotros. ¿Qué no haríamos nosotros por nuestros hijos? Cualquier cosa, con darle que estén bien. Y tú nos demostraste a través de la cruz cuánto realmente nos amas, Señor. Y Padre, no seríamos nada si tú no estuvieras acá, Señor. No seríamos nada si realmente nosotros, Señor, no hubiéramos sido alcanzados por ti, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te queremos agradecer, Señor, por ese sacrificio. Hoy recordamos no solamente tu muerte, recordamos tu pacto, pero recordamos también que pronto vienes por aquellos a los cuales tú has comprado, Señor. Dice tu palabra en 1 Corintios 6, 19 al 20, que fuimos comprados por precio. Dice que tenemos que glorificarte a ti, Señor, con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son tuyos. Padre, gracias por la salvación que nos has dado. Voy a celebrar la cena, Señor. Recordamos este momento tan especial. Recordamos en este momento tan especial y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres un Dios amoroso, un Dios bueno, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que tú nos has dado, Señor. Padre, te bendecimos, Padre, te glorificamos, te damos gracias por todo, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Dele gracias, Señor, en este momento. Levante su mano, dígale, Señor, gracias. Ahí donde estás en tu casa, ahí reunido con tu familia, Dios está ahí. En este momento tu casa es la casa de Dios.
Si vas en el carro a lo mejor escuchando, esa es la casa de Dios en este momento. Deja que el Espíritu Santo toque tu vida. Deja que el Espíritu Santo te ministre y que te haga recordar que a pesar de las circunstancias que estemos pasando en estos momentos, Él sigue estando en el trono, que así Él estuvo dispuesto a pagar un precio tan alto por nosotros. Dice la palabra que así nos dio a Jesucristo. ¿Cómo no dará también con Él todas las cosas? Señor, te amamos, te bendecimos. Gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a pasar a servirnos, ¿verdad? Cada quien, por favor, pueden empezar de allá hacia acá, de una manera, pues, en el mismo orden que estamos sentados, por favor, para que no se encuentren todos acá. Vamos a ir, por favor. Mientras se van sirviendo, quiero leer una pequeña porción, ¿verdad? Un versículo, perdón. Si bien nuestro hermano nos mencionaba, ¿verdad?, que estamos en este momento, la cena del Señor es para celebrar, para conmemorar, para recordar el sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Más sin embargo, también esto simboliza quiénes somos. Quiero leerles en 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinarnos a nosotros mismos, hermanos, es una palabra bien profunda. Es algo que el Señor está declarando en su palabra, que ni nosotros mismos muchas veces no sabemos quiénes somos. En circunstancias determinadas a veces reaccionamos de maneras que ni siquiera nosotros sabíamos que íbamos a hacerlo. Ahí en Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 10, dice el Señor que Él es el que conoce los corazones, ¿verdad? Dice que el corazón es engañoso. Entonces, cuando la palabra de Dios, aquí el apóstol Pablo nos pone este versículo, el objetivo es que nos examinemos. Nosotros conocemos nuestros corazones, no necesariamente, pero hagámonos la pregunta: ¿estoy caminando con el Señor? Tomar la cena indignamente tiene consecuencias, porque la cena no es para todo el mundo, es para aquellos que hemos decidido caminar de la mano con el Señor y que somos sus discípulos. Hermanos, les pido que cada uno allí donde está pueda realmente escuchar esta palabra. Examinaos a ustedes mismos. Cada uno de nosotros examinémonos. Y si hay algo que el Espíritu Santo de Dios, por eso les digo, esto no es para todo el mundo, esto es para los que hemos creído y hemos aceptado y declarado por fe que Cristo es nuestro único y verdadero Salvador. Hermanos que están en sus casas, igual les pido de la misma manera. Pónganse a cuenta con el Señor. Ponerse a cuenta con el Señor no es darse golpes de pecho y decir, ay, qué malo que soy. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios es capaz de decirnos con exactitud y con específicamente, exactamente qué es eso que el Espíritu Santo nos dice: ya no quiero más en tu vida. Hagamos caso a la voz, pidamos perdón, arrepintámonos. El arrepentimiento es lo que nos hace ser parte de este cuerpo, el cual, como mi hermano lo explicaba, a través de la redención que hemos recibido en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya estén todos servidos, me avisan. Sigan orando, hermanos. Pregúntense a ustedes mismos: Padre, ¿es que hay algo que yo tenga que quitar de mi vida? Siempre tiene que haber algo, porque somos humanos, estamos en nuestra carne. Pero estar en este momento en el cual estamos recordando ese lindo sacrificio que el Señor hizo,
que no importándole siendo Él Dios, tomó condición humana para hacer ese Cordero santo, puro y limpio, para pagar por nuestros pecados y darnos la santificación, la justificación y el perdón de nuestros pecados. Así que, hermanos, analícese usted mismo en su corazón. Cuando nosotros sentimos que andamos mal de la vista, vamos al médico, vamos al oculista. Cuando sentimos que andamos mal del riñón, vamos al médico. Cuando sentimos que andamos mal en lo espiritual, vamos a nuestro Padre, el médico de médicos, el que es capaz de lavar y de limpiar nuestras almas. Examínese a usted mismo y dígase: Señor, muéstrame eso que no es debido en mi vida, que tengo que quitar. Y te pido perdón, Señor, porque he estado haciendo caso omiso y quiero estar dignamente en tu presencia hoy para tomar y participar de esta cena. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestras oraciones, Señor, porque tenemos esa libertad de llamarte Padre, esa libertad de venir a tu presencia y tomar este pan y esta copa y decir: este fue el cuerpo que fue partido por nosotros, para lavar nuestros pecados, para tener esa libertad de llamarte Padre, que solo a ti te podemos llamar Padre, que tú eres eso para nosotros. Eres ese Padre bello, lindo, eterno, Dios todopoderoso que viene y nos abraza y nos dice: hijo, arrepiéntete y comienza a caminar conmigo. Padre, gracias por esa bendición que tú nos das. Ya todos están servidos, hermanos. Siempre en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomar el pan, hermanos, es recordar: esto no es el Señor. Esto solamente, tampoco es un ritual. Esto representa ese cuerpo el cual se dio para nosotros, para que nosotros hoy le recordemos. Y no simplemente para que nosotros digamos: vamos a examinar nuestro corazón como yo estoy, sino que también, hermanos, demos ese amor que el Señor nos ha dado. Démoslo. ¿De qué manera vamos a darlo a los demás? Compartamos ese mensaje. Tomemos el pan, hermanos. Gracias, Padre, por la bendición, Señor, de poder recordar, Señor, que tú estuviste dispuesto, Señor, a pagar en esa cruz, Señor, a ser inmolado, Señor, por toda la maldad de la humanidad, Señor, por todo el pecado de nosotros, Señor, y que hoy día podemos venir, Señor, levantar el pan, tomar el pan y recordar, Señor, que somos tus esclavos, somos parte de ese cuerpo, Señor, somos parte de tu obra, Señor, somos tus hijos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en todo nuestro caminar, Señor, hasta que tú vengas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido todo. Amén. Así también, hermanos, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, tomar la copa, si bien, así como el pan, no es la sangre de nuestro Señor. La sangre de nuestro Señor se derramó una vez y para siempre, para lavarnos. Si no ha habido derramamiento de sangre, no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay redención de pecado. La sangre es el elemento a través del cual fue dado el pago. Fue recibido el sacrificio y resucitado al tercer día, y por eso hoy tenemos ese libre acceso de decir: Padre, hoy bendecimos, Señor,
te bendecimos y tomamos esta copa recordando ese sacrificio, esa muerte, esa sangre que fue derramada, la que nos bendijo, Señor, la que nos redime, nos justifica, nos santifica y hace la paz con nosotros y el Padre. Tomemos la copa, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, porque en este lugar, Señor, y todos los hermanos también que están conectados, Señor, a través de los diferentes medios, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de conmemorar ese sacrificio, Señor, esa muerte tuya, Señor, pero a la vez tu resurrección, Señor, que tú resucitaste, Señor, para darnos la salvación, para poner ese sello, Señor, y cerrar la transacción, Padre amado, a través de tu sangre, Señor. Tu sangre fue el elemento que pagó por nosotros. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan bello que tú hiciste, que aún sin merecerlo, Señor, tú tomaste en forma humana, Señor. Te hiciste débil, Señor, como un niño, como un bebé, frágil. Tuviste que pasar todo ese sacrificio, Padre, por amor a nosotros, Señor. Padre, gracias porque sabemos y somos conscientes por la fe que estamos aquí por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos despidas, Señor, y que nos acompañes, Señor, en el resto de la tarde. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén.